Tener tu propio negocio hoy es enfrentarte a muchísimas opiniones divididas. Va a haber quien te dice que no dejes tu trabajo estable o que consigas un proyecto aparte en lo que estás haciendo funcionar y arrancar tu negocio, y cuando ya logres igualar el sueldo que esa empresa te da, entonces ya te salgas. Va a haber quienes te digan, no, tú lánzate, no lo sobrepienses, confía. Y también va a haber otras miles de personas dándote miles de ideas sobre cómo puedes generar ingresos, que sean redes sociales, con infoproductos, con tu marca personal, como creador de contenido, haciendo un podcast, como speaker, etc, etc, etc. Y en medio de todo ese ruido, tú estás tratando de descifrar a quién fregados escuchar. Y lo peor es que durante el proceso comienzas a dudar de ti, de tus decisiones, y te quedas como en un loop de confusión porque de pronto ya no sabes cuál de todas esas opciones realmente te van a acercar a esa libertad de tiempo que quieres, a esos ingresos que quieres generar, ese reconocimiento y esa independencia que tanto anhelas. Lo más curioso es que hay tantas opciones disponibles que en lugar de sentirte libre y con la confianza de que vas a tomar la decisión correcta y que te dé esa iluminación y te facilite la toma de decisiones, pasa todo lo contrario y te terminas paralizando. Porque es una realidad que entre más opciones tienes, más difícil se vuelve elegir. Y es más fácil y más probable que termines construyendo un negocio que a alguien más le funcionó, que se escuchaba bien, pero a la hora que lo llevas a la práctica, te das cuenta que no era ni tantito lo que querías para ti. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque tu toma de decisiones se basa en estas preguntas. ¿Qué puedo vender? ¿Qué negocio puedo crear que me dé mucho dinero? ¿Qué negocio me permite viajar por el mundo? ¿Qué productos o servicios me pueden generar ingresos rápido? ¿Qué tipo de contenido puedo crear que llame la atención? Y es que todas estas preguntas tienen algo en común. Empiezan con el qué. ¿Qué vender? ¿Qué crear? ¿Qué negocio elegir? Pero empezar con el qué es lo que te mantiene atorado, porque el qué es la herramienta. Y cuando no sabes usar una herramienta, ¿qué pasa? Lo sueltas, lo postergas, te enojas, te frustras y lo sueltas. O sea, lo que yo me doy cuenta que muchas veces no terminamos de entender es que precisamente el hecho de que hayan tantas herramientas disponibles quiere decir que existen muchísimas posibilidades y oportunidades para ti que se puedan adaptar a la vida, a lo que tú quieras crear. Realmente ya no hay límites. Pero el problema es que estás buscando herramientas sin realmente preguntarte para qué y por qué las quieres. Y una vez que entiendes esto, el negocio que creas no solo te va a dar esa libertad de tiempo y esos ingresos que quieres, sino que te va a dar algo mucho más valioso. Te va a dar propósito y te va a dar libertad de elegir la vida que realmente quieres construir. Te doy la bienvenida a esta nueva sección Replantea y Prospera. Yo soy Jess, soy consultora y estratega de marcas. Y todos los jueves te voy a estar compartiendo algún consejo, alguna acción o alguna práctica para que puedas aplicar en tu negocio o en tu marca durante la semana para que empieces a crecer y prosperar. Si tienes alguna duda en específico o algún tema que te gustaría que abordara, te invito a que me sigas en Instagram y que te suscribas a mi canal de difusión Replantea y Prospera, porque todos los domingos voy a estar creando estas cajitas de preguntas en donde me vas a poder compartir alguna duda, algún tema que quieres resolver en este momento para tu negocio. Así que saca tu cuaderno y tu pluma y toma nota. Como te digo, la mayoría de las personas empiezan por el qué. Y a ver, esto es lo que el sistema nos enseñó. Primero tú tienes que pensar, imaginar qué idea de negocio te va a volver millonario y entonces adaptas toda tu vida en torno a eso. Pero ¿qué pasa? Que en la práctica no funciona. ¿Por qué? Porque incluso aunque este negocio te genere ingresos y te permita comprarte las cosas que tú quieras comprarte, cuando entras a ver, y te lo digo porque yo lo he visto con muchísimos de mis clientes y además a mí también me pasó, emprendí 5 veces antes de lanzarme con este proyecto y todos pasamos por lo mismo porque es como una idea, una creencia, una forma de trabajar preestablecida
que la verdad te mantiene dando vueltas en el mismo lugar y es muy fácil identificarlo. ¿Por qué? Porque tú puedes hablar con cualquier dueño de negocio, de un pequeño negocio en particular, que lleva años operando y vas a escuchar las mismas cosas todo el tiempo. Que los empleados son muy mal quedados, que hay muchísima competencia, que los clientes no están llegando, etcétera, etcétera, etcétera. Y a ver, claro que muchos negocios que partieron de este sistema, así crecieron y así lograron crear su propio patrimonio y conseguir lo que tienen y lo que tú me quieras decir. Pero hoy esa forma ya no funciona. Porque el problema es cuando el qué se convierte en el único filtro para tomar decisiones. Entonces, ok, supongamos que tú tienes este deseo de ser dueño, dueña de tu tiempo y de viajar por el mundo o trabajar desde cualquier lugar y encuentras a alguien en redes sociales que te dice que puedes crear un negocio digital y en menos de 2 días tú ya puedes tener todo listo, todo montado para empezar a vender. En la práctica no funciona así. Been there, done that. Porque aunque le haya funcionado a alguien más, no quiere decir que te va a funcionar a ti. Y no te lo digo para desilusionarte, te lo digo para que puedas darte cuenta de que hay muchos otros factores que influyen para que tú puedas tener éxito. Partiendo del estilo de vida que tú tienes y quieres tener. Obviamente tu situación actual, tus prioridades, tu forma de trabajar, los talentos que tienes y tu personalidad. Cuando yo entendí esto fue un game changer para mí, porque yo al inicio me di cuenta que al seguir todo esto que escuchaba y que otras personas me decían que debía de hacer, comencé a diseñar un negocio que me estaba consumiendo por completo mi energía. Estaba dedicando demasiado tiempo en actividades que, número 1, no soy tan buena, ni me gustan y además me mantenían ocupadísima sin ver resultados claros. Y lo hacía porque a alguien más le funcionó o alguien más me dijo que ese era el camino que yo tenía que seguir. Hasta que me di cuenta que yo no funciono así. Así que en ese momento me puse a investigar y descubrí que todas las estrategias pueden funcionar, pero no todas van a funcionar para mí. Y también descubrí que sí es posible crear un negocio que sostenga mi vida y la vida que aspiro a tener, pero tenía que comenzar por cambiar mi forma de ver lo que estaba creando. Y ahí fue cuando entendí que la clave está en hacerte estas 2 preguntas. Número 1, ¿por qué quieres tener tu propio negocio? Cuando te haces esta pregunta, el objetivo no es que te quedes con la primera respuesta, sino que realmente profundices para que entiendas cuál es el verdadero motivador. Puede ser por algo que viviste en tu familia o en el contexto en el que creciste o alguna experiencia o necesidad que descubriste. El punto es que tengas ese momento de reflexión para que la decisión que tomes sea más consciente. Incluso hay personas que cuando se hacen esta pregunta se dan cuenta que ni siquiera querían tener un negocio propio. Que lo que realmente querían era no estar encerrados en una oficina y poder tener esa libertad de trabajar desde cualquier otro lugar. Y entonces eso les lleva a conseguir un trabajo que te permita hacer eso. De hecho, yo te puedo decir que cuando yo me hice esta pregunta, me di cuenta que más allá de querer tener un negocio propio, yo lo que realmente quería era tener esta libertad de expresión, esta libertad para explorar más sobre mis talentos, sobre mis pasiones y realmente para poder hacer lo que se me pegue la gana cuando yo quiera. Y claro que también hay una historia de origen familiar porque yo crecí viendo a mis papás llevando un negocio que no eligieron, pero que fueron muy bendecidos con él y que les tocó sacarlo adelante a como pudieron. La intención de esta pregunta es que cuando te cuestionas el por qué, te acerca a entender cuál es esa creencia o esa raíz profunda que te motiva a elegir este camino. Porque ya te lo he dicho, tener un negocio no es que sea mejor y no es que sea más fácil. Yo creo que muchísima gente lo romantiza y lo hace ver de una forma muy cool y aspiracional en redes sociales. Pero cuando estás en el día a día tratando de sacarlo adelante, te enfrentas a muchos retos y muchas veces esos retos son más personales
que del negocio en sí. Entonces, si tú tienes claro de cuál es ese por qué, cuál es esa razón profunda de por qué tú eliges seguir por este camino y no otro, te da esa determinación y ese empuje para seguir por este camino, aun y que muchas veces no sepas hacia dónde te está llevando, o incluso si no ves resultados tan rápidos cuando estás iniciando. Y una vez que llegas a esa raíz que te da ese contexto, ese background, entonces la siguiente pregunta es, ¿para qué quiero este negocio? Y aquí la respuesta cambia el enfoque, porque ya no se trata de que pienses en ese antecedente, sino que te preguntes para qué lo quieres hoy. Piensa en cómo puede contribuir a tu vida y a la de los demás. Porque recuerda que tener un negocio propio no se trata solo de que te beneficie a ti, sino que es un acto de servicio para otros. Y al final del día, tu negocio solo puede existir si hay alguien que esté dispuesto a pagar por lo que tú ofreces. Estas dos preguntas son el parteaguas, porque al entender el por qué ganas claridad sobre el origen y al entender el para qué ganas dirección. Y de esa manera puedes identificar qué priorizar y en qué te tienes que enfocar en ese momento para lograrlo. Ahora, para que todo esto se vuelva accionable y realmente sostenga la vida que tú quieres crear, primero necesitas definir qué vida quieres tener. Y aquí pasa otra cosa interesante, porque la realidad es que muchas personas creen que saben la vida que quieren tener, pero cuando se dan el tiempo para hacerse la pregunta, se dan cuenta que no tienen ni la más mínima idea. Y entonces dan respuestas como, pues porque quiero viajar, o porque quiero generar mucho dinero, o porque quiero tener más tiempo libre. El problema es que todas estas respuestas son abstractas. Imagínate que si eso fuera suficiente, pues entonces todo mundo tendríamos mucho dinero y estaríamos viajando por el mundo y no estaríamos lamentando nuestra vida. Pero no es así, no es el caso, no es la realidad. Para que esto realmente funcione, necesitas ser más específico con esas respuestas. ¿Quieres viajar? ¿A dónde? ¿Quieres ganar cuánto dinero? ¿Quieres tener cuánto tiempo libre y qué vas a hacer con ese tiempo libre? Entre más específicas sean tus respuestas y entre más aterrices para qué sí y para qué no lo quieres, es ahí donde todo se facilita y cobra sentido. Así que lo que vas a hacer es que vas a agarrar un journal. A mí me encanta, yo siempre tengo, bueno, aquí te puedo enseñar. Tengo mis journals para todo. O si te funciona, puedes abrirte un documento en Word o en tus notas del celular, donde tú puedas tener acceso y que no se te vaya a perder esto que vas a hacer. Lo que quiero que hagas es que vas a reflexionar sobre estas dos preguntas. Acuérdate que no quiero que des respuestas rápidas ni cortas. Quiero que realmente profundices y así te tome un día, una semana o un mes en responderlas. No me importa. Lo que realmente quiero es que cuando te des el tiempo, que lo hagas con intención. Y una vez que respondas, vas a comenzar a imaginar cuál es esa vida que aspiras tener. Aquí funciona muchísimo tener un vision board, pero volvemos a lo mismo, porque seguramente vas a querer poner la foto de la cartera con el fajón de billetes, pero al menos de que te veas así en el día a día, que esa sea realmente tu cartera, entonces no la pongas. El vision board es mucho más poderoso de lo que crees, pero hay que hacerlo con intención y cuando lo estés creando, que cada imagen que tú selecciones realmente pienses en que esa persona puede ser tú. Algo que a mí me ha funcionado muchísimo es dividir todas las áreas que complementan o que conforman mi vida, ya sea espiritual, familiar, entretenimiento, económico, profesional, y en cada una de esas áreas definir qué es lo que quiero lograr en cada una de ellas y por qué es importante para mí y para qué lo quiero. Por ejemplo, cuando yo hice este ejercicio me di cuenta que en mi caso era mucho más importante invertir mi tiempo y mi energía en mi negocio para hacerlo crecer y la parte social la podía dejar un poquito más de lado. Si yo tengo claro hacia dónde quiero llegar, entonces las decisiones que tome hoy van a crear ese puente para hacerlo posible. De hecho, si quieres recibir una plantilla para comenzar a trabajar en estos ejercicios, envíame la palabra diseñar por DM y te la comparto.
Lo más interesante de este ejercicio es que no solo te permite visualizar la vida que quieres tener, sino que además te permite alinear todas las áreas de tu vida para que ese negocio que estás creando no sea algo ajeno y que además de generarte ingresos te genere satisfacción. Esto es en parte lo que empiezo a trabajar con mis clientes en sesiones de consultoría, porque hay muchas veces que me dicen, es que ya no quiero que mi negocio dependa tanto de mí. Pero cuando yo les pregunto, ok, entonces, ¿qué quieres tú? ¿Cómo estás proyectando tu vida personal y profesional? No me saben qué decir, no tienen claridad. Entonces, no es que no sea posible que tu negocio no dependa tanto de ti, es que no tienes claridad qué es lo que quieres lograr. Y entonces es ahí donde se queda ese hueco que impide que crees un negocio que realmente pueda sostener la vida que quieres. Una vez que logramos aterrizar esto, comenzamos a diseñar un modelo de negocios que sea sostenible y que considere tus objetivos y estas prioridades. Ese es el cambio que quiero que comiences a ver, porque ahora las decisiones que tomas se vuelven más intencionales y tienen una razón de ser. Eso es en parte lo que trabajamos en mi consultoría SOS, simplifica, ordena y sistematiza. Lo que hacemos es diseñar un modelo de negocios y crear un sistema que te permita tomar decisiones más alineadas con los objetivos que tienes en ese momento e ir creando esos puentes para ir construyendo ese crecimiento sostenible. Si crees que eso es lo que necesitas en este momento, te dejo el link en la descripción para que puedas reservar tu lugar, ya que solo tengo 4 cupos disponibles durante el mes. Y antes de cerrar, quiero dejarte con una frase de Simon Sinek que me encanta y que creo que queda perfecto con todo lo que hemos venido hablando en este episodio. Trabajar duro por algo que no nos importa se llama estrés. Trabajar duro por algo que amamos se llama pasión. Al final del día, como siempre digo, tener un negocio propio no es que sea más fácil ni mejor. Pero sí creo que si te decides por este camino, por lo menos es tu oportunidad para que se adapte a la vida que tú quieres tener. Y que no sea tu negocio que te obligue a adaptarte a una vida que no quieres. Espero que esto te haya servido y si resonaste con algo, por favor, házmelo saber, comparte en los comentarios, comparte con tu familia, con tus amigos o con alguien que creas que esto le puede servir. Y no te olvides de suscribirte y de seguirme en Instagram para que me compartas tus dudas y los temas que te gustaría resolver para abordarlo en los siguientes episodios. Nos vemos en el próximo episodio.